Hola a todos, en el video de hoy les vamos a mostrar cómo realizar un techo metálico para la colmena Lastron. Entonces acá le vamos a enseñar todo el proceso paso a paso, le vamos a mostrar todas las medidas, detalle a detalle. Entonces quédense en este video para que aprendan pues cómo realizar este techo de manera fácil con herramientas básicas de carpintería y le mostraremos todo detalle a detalle. Así que empecemos este video. Bueno, primero que todo pues vamos a explicar la parte de las medidas. Vamos a explicar pues las medidas, las dimensiones que tiene pues la tapa. Acá tenemos el techo pues que hemos fabricado, solamente falta pues la cubierta. Entonces la parte más larga del techo va a quedar de 60 centímetros y la parte más angosta de 50 centímetros. Entonces nosotros estandarizamos de 60 por 50 pues para ser más precisos en las medidas, y va a tener una altura de 5 centímetros. Esta parte va a ser de 5 centímetros, donde vamos a utilizar tabla de 1,4 centímetros y vamos a utilizar estas piezas más pequeñas de 3,6 centímetros para que quede de 5 centímetros. Entonces les repito nuevamente, 60 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho por 5 centímetros de altura de la tapa, que es esta parte acá. Bueno, entonces acá vamos a utilizar madera pardillo y ya vamos a empezar a sacar cada una de las piezas. Lo primero que vamos a hacer van a ser las piezas estas que les mostré, que van a ser de 3,6 centímetros. Entonces ya acá tenemos la guía colocada, ya pues con esta regla lo colocamos acá para que sea más preciso, y vamos a empezar a pasar cada una de las piezas para proceder luego pues ya a cortar dichas piezas. Bueno, entonces acá esta tabla que vamos a pasar es de 2 centímetros de espesor y pues la vamos a pasar acá, que está de 3,6. Bueno, acá ya tenemos las piezas que vamos a utilizar. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es cortar dichas piezas pues a las medidas de 50 centímetros y otras piezas de 60 centímetros, para luego sí empezar a hacer los encajes, que también le vamos a enseñar toda esa parte. Bueno, entonces acá vamos a rectificar las tablas. Tenemos tabla acá de 13,5, entonces la vamos a pasar acá en la sierra para que salga de 13 centímetros. En total vamos a utilizar 4 tablas de 13 centímetros, que da un total de 52 centímetros, y vamos a utilizar otra tablita de 8 centímetros para completar los 60 centímetros. Entonces acá pues estamos utilizando tabla de 1,4. Listo amigos, entonces ya acá tenemos todas las piezas rectificadas. Ahora pues vamos a proceder a cortar cada una de las piezas pues a la medida correspondiente, que es de 50 centímetros y de 60 centímetros. Acá vamos a proceder a escuadrar cada una de las piezas. Estas tablas las vamos a escuadrar de 50 centímetros. Y así pues vamos a hacer con cada una de las piezas. Bueno, acá ya tenemos todas las piezas que van en la parte de arriba, todas las tablitas. Entonces en total esto nos debe dar 60 centímetros, que van unidas de esta forma. Y a continuación pues ya vamos a sacar las otras piezas restantes para ya empezar a hacer los encajes y por último el armado, y luego sí pues
colocar el techo metálico o la lámina pues de zinc. Bueno amigos, acá vamos a escuadrar las piezas más pequeñas, las que van pues donde van las tablas pegadas. Vamos acá a escuadrar la de 50 centímetros. Vamos a necesitar dos de 50 centímetros y dos de 60 centímetros. Bueno, ahí ya están las piezas, ahora vamos a proceder a cortarlas cada una de ellas. Bueno, acá ya tenemos todas las piezas cortadas, las tablas y las piezas más pequeñas. Y a continuación vamos a hacer un tipo de encaje pues para que quede mucho más ajustada pues dicha tapa. Entonces vamos a hacer este tipo de encaje. Entonces vamos a colocar la guía y ya una vez pues le vamos a explicar cómo realizar esto paso a paso. Bueno amigos, entonces ya acá vamos a pasar esta pieza acá en la sierra. Ya ahí pues tenemos marcado lo que vamos a cortar. Ahí va a quedar un encaje de 1,6 centímetros, que es este. Entonces vamos a cortar 1 centímetro acá, lo que está sombreado de negro, y acá también 1 centímetro para que esta parte quede más ancha y el encaje quede mejor y poder atornillar en esta parte. Ya acá tenemos la guía arreglada. Ya pues tenemos 1 centímetro con lo que come el disco, y de altura del disco 2 centímetros, que es el espesor de la tabla que estamos manejando. Bueno, ya ahí terminamos pues de hacer el encaje de esta primera pieza y lograron observar cómo quedó. Vamos a seguir con las otras piezas. Bueno amigos, entonces ahora vamos a hacer el otro encaje, que es donde va pues, valga la redundancia, va introducido esta parte, que es como están observando en esa parte. Entonces para esto, ¿qué fue lo que hicimos? Acá, como esta pieza es de 3,6 centímetros, acá en la guía nosotros lo que hicimos fue colocar 1 centímetro libre, o sea, sin lo que come el disco, y de altor pues va a ser 2 centímetros. Entonces vamos a proceder ya a pasar acá. Este tipo de encaje pues lo vamos a hacer a las piezas más largas, a las que son de 60 centímetros. Miren amigos, ahí pues ahí como pudieron observar el corte. Entonces ahora lo que hacemos es que vamos a correr un poco la guía y vamos a terminar de comer esta parte que ven acá. Bueno amigos, entonces ahí cuadramos la guía pues para acabar de cortar este pedazo que falta acá. Bueno amigos, entonces ya acá terminamos todos los pasos, ya cortamos todas las piezas, las tablitas, y ya realizamos los encajes. Ahí lograron apreciar. Entonces miren los encajes como quedaron. Acá pues esto acá, y miren cómo calza lo más de bien. Entonces ya ahora pues
Vamos a proceder a armar el techo como tal y luego ya colocar pues la lámina de zinc. Bueno, ya acá terminamos de realizar la tapa, ya ahí está todo pues realizado. Ahí pueden observar pues todo el proceso como quedó, las medidas vamos a rectificar. 60 centímetros y 50 centímetros. Bueno, entonces ya acá terminamos de armar la tapa, ya tenemos pues el techo pues una mayor parte ya realizado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a colocar la lámina. Vamos a utilizar esta lámina que es calibre 35. Es una lámina en aluminio. Vamos a proceder a cortarla a la medida que es y ya proceder pues al último proceso. Bueno amigos, entonces ya acá a continuación vamos a colocar este zinc metálico y vamos a hacer pues las respectivas medidas y les vamos a enseñar cómo cortar dicha lámina de zinc. Entonces vamos a hacer la primera medida, que vamos a hacerlo de 60 centímetros. Y vamos a medir 70, que es la parte más larga. Bueno, ya ahí pues realizamos las medidas, que son 60 por un lado y 70 por el otro lado, que es la parte más larga. Entonces ahora vamos a proceder a cortar. Para cortar esta lámina pues vamos a utilizar esta tabla que esté bien escuadrada. Y vamos a utilizar un cortapapel de carpintería para que quede pues mucho más preciso. Bueno, entonces a continuación vamos a proceder a rayar dicha lámina con este cortapapel y colocamos esta tabla de esta forma. Ahí colocamos la tabla donde marcamos cada uno de los puntos. Vamos a pasarlo 3 veces para que quede bien marcado la línea. Y ahora pues vamos a doblar de esta forma. Y ahora vamos a proceder a hacer este proceso.
y ahí pueden observar cómo queda el corte perfectamente. Acá hay que tener mucha precaución al manipular pues estas láminas porque es muy cortante estas puntas que quedan acá, ya que todo el proceso pues lo realizamos de manera manual. Entonces vamos a hacer el mismo proceso para esta parte. Bueno amigos, entonces ya ahí tenemos toda la lámina completa. Y ahora pues vamos a proceder a colocarlo en esta tapa que ya fabricamos. Bueno amigos, en este paso pues hay que colocar la tapa sobre la lámina, pero que quede en toda la mitad, o sea, en todo el centro, centrarlo en todas las partes, que quede igual. Lo centramos de 5 centímetros para que cubra toda la parte de los lados. Bueno, entonces una vez ya hemos centrado bien pues la tapa dentro de esta lámina, vamos a empezar pues a doblar cada una de las partes. Bueno amigos, entonces ahí lo que realizamos fue como lograron observar, pues con esta tablita pues a cada uno de los lados, pues ya una vez centrado la lámina dentro de la tapa, con el martillo le damos de esta forma para hacer la guía, y luego lo aseguramos con una grapa acá para que ya no se corra. Bueno amigos, ahí vamos a proceder a cortar las puntas pues para hacer el otro doblez, que es la parte menos ancha. Bueno, ahí estamos cortando cada una de las esquinas. Bueno amigos, entonces ya ahí quedaron todos los cortes para hacer ahorita pues los dobleces, y vamos a asegurar esto pues en un recipiente para después desecharlos al guardián. Vamos a doblar esta parte así como lo hicimos anteriormente. Bueno amigos, entonces ya ahí lo único que nos falta es asegurar. Vamos a grapar todo alrededor. Vamos a colocar la grapa bastante junta para que quede pues bien seguro. Acá estamos utilizando una grapadora manual que también pues funciona bien. Ahí pueden observar pues cómo va quedando. Entonces ahí la grapa la vamos a colocar junta.
Listo amigos, entonces ya ahí terminamos de grapar todo alrededor. Ahí pueden observar pues cómo quedó pues la tapa. Pueden observar que acá quedó esta parte quedó pues a plena medida para que no quede pues riesgoso para cortarse o alguna cosa así. Y si pasa un poquito, lo que hay que hacer es que hay que doblar pues estas esquinas para que no haya riesgo de lastimarnos cuando pues manipulemos estos techos. Acá ya terminamos de realizar el techo. Ahí lograron observar pues todo el proceso detallado, paso a paso, todas las medidas correctas que nosotros pues le brindamos. Entonces amigos, no haciendo más, si les gustó el video pues los invito a que se suscriban al canal, le den like al video, lo compartan y espero sus comentarios, su retroalimentación pues para cada día seguir mejorando un poco más. Bueno, entonces no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Suscríbete al canal.